este video vamos a destapar uno de los mayores secretos de la historia de Argentina. Vamos a hablar de cómo los Kirchner se hicieron millonarios. Señoras y señores, estamos hablando de la trama maestra, de la mafia que tiene como figura principal a la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, la política más corrupta de la historia argentina. Y te digo más, no solo vamos a hablar cómo amasaron su fortuna, sino también cómo organizaron su impunidad, qué oscuros pactos tejieron y quiénes fueron sus cómplices en este saqueo monumental. Cuando veo estas cajas, Héctor. ¿Vos sabés que esta estaba allá dirección Abril? Mirá. Lo habrás filmado, ¿no? Sí. Compartan este video con sus amigos y familiares porque lo que van a ver a continuación es muy importante no solamente para entender este robo mundial, sino también para entender el presente que está pasando Argentina tras décadas de haber sido robada por estos hijos de puta. Se ha comprobado que en los últimos años previos a Javier Milei ha existido un proceso sistemático liderado por los kirchneristas que han gobernado el país con el único objetivo de robarse todo lo que tenían a su alcance. Y no se piense que estamos hablando de que se quedaban con algún vuelto. Estamos hablando de miles de millones de dólares que fueron robados tanto en el gobierno de Néstor Kirchner, en realidad antes, ya te voy a contar, en el gobierno de Néstor Kirchner, el de Cristina y también en el gobierno previo al de Milei, que fue el de Alberto Fernández con Cristina Fernández comandando todo como vicepresidenta. Pero vamos al inicio para que entiendas bien todo. ¿Cómo hicieron los Kirchner para ser durante décadas los dueños de Argentina? Néstor y Cristina se conocieron a mediados de los años 70 en la Universidad de Derecho de Buenos Aires. Para resumirlo, luego de que se pusieron en pareja, decidieron mudarse a Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz, para así ejercer como abogados. Tras la vuelta a la democracia en 1983, empezaron a militar en el Partido Peronista. Unos años más tarde, en 1987, Néstor fue elegido intendente de Río Gallegos. Más tarde sería el gobernador de la provincia de Santa Cruz, acabando en 2003 como presidente de la República Argentina. Por su parte, Cristina Fernández no se quedó atrás e hizo carrera en el Poder Legislativo, siendo diputada provincial, luego diputada nacional y luego senadora nacional, hasta llegar en 2007 a la presidencia de la República. ¿Cómo hicieron para ir ganando cada vez más apoyo? A través de la billetera del Estado, es decir, a través del dinero de la gente. Empezaron a darle beneficios a empresarios, sindicalistas, jueces, periodistas, cantantes que apoyaban al kirchnerismo. Lo cierto es que se ganaban el apoyo de la clase baja a través de planes sociales y ayudas económicas, así como también empresarios, artistas y personas reconocidas se iban ganando el odio de gran parte del país. Durante toda esa época, la mitad del país mantenía a la otra mitad. Los Kirchner, puntualmente Cristina Fernández, empezó a generar cada vez más odio en la sociedad, no solo por lo que estaba robando, sino por la personalidad altanera que tenía, que provocó hasta el día de hoy un rechazo como pocos políticos lo han conseguido. Probablemente la política más odiada de la historia de Argentina. Compramos 300 vagones, 0 kilómetros. Cada uno de estos vagones nos salió $1.090.000. Pero bueno, Pato, contame cómo es que se hicieron millonarios. ¿De qué manera puntualmente robaban? De todas formas. Pero la más alevosa y la más grande, la que más hizo que se llenaran los bolsillos, fue a través de las obras públicas. A esto lo probaron primero en Chiquito, en la provincia de Santa Cruz, donde ellos se fueron, y después lo extendieron a todo el país. ¿Cómo lo hacían? De la siguiente manera. El presidente Kirchner, por medio de su ministro de Planificación e Inversión Pública, Julio De Vido, que dicho sea de paso se mantuvo durante los 12 años que gobernó el matrimonio, se reunía periódicamente con las principales empresas constructoras del país. Luego, cuando había que hacer alguna obra, se iba a un concurso público, pero siempre resultaba ganadora la empresa de ellos, que más tarde te voy a comentar cuál era. A todo esto, previamente ya había arreglado el gobierno para llevarse una parte de la torta y poder presupuestar un número extremadamente mayor de lo que realmente salía esa obra para realizarse. Se calcula que al momento de hacer el presupuesto, le redondeaban un 40% más de lo que realmente salía para hacerse esa obra. Es decir, que si una obra pública salía, por ejemplo, 100 millones, le agregaban ampliaciones y la dibujaban como para pasar un presupuesto, siguiendo este ejemplo, de 140 millones de dólares. Y atentos que no termina ahí. Una vez otorgada la obra, la empresa cobraba la primer cuota, que es siempre la que todas las empresas piden como para empezar a construir la obra. Sin embargo, esa primer cuota nunca llegaba a la empresa, sino que iba directamente a los bolsillos de los políticos. En el medio de todo esto, miren la caradura y psicópata de Cristina Fernández lo que salía a decir. Uno de los motores del crecimiento en estos años ha sido, sin lugar a dudas,
la construcción, no solamente con la inversión del sector privado, sino el Estado. Pero eso no es todo, eso era solo el inicio. Se ha comprobado también, no hay rumores, se ha comprobado de que el gobierno, durante el proceso de tantas obras que iban haciendo, muchas veces durante las obras, el gobierno le iba haciendo más ampliaciones, más modificaciones, aumentando por 3 el valor inicial que ya estaba aumentado. Es decir, siguiendo con el ejemplo anterior, en una obra que realmente sale para hacer 100 millones de dólares, la terminaban extendiendo a un presupuesto de 300 millones de dólares, de los cuales 2/3, en este ejemplo 200 millones de dólares, iba directamente a los políticos. Y nunca olviden que no estamos hablando de pesos argentinos, que en ese momento no paraban de devaluarse. Estamos hablando de millones de dólares. ¿Y saben qué es lo peor de todo, encima de todo esto? Que en la mayoría de los casos, estas obras ni siquiera se terminaban. O sea que robaban todo eso y no es que por lo menos, aunque sea, te dejaban la obra terminada. Era todo show, todo para las cámaras. Pero como dice el dicho, las mentiras tienen patas cortas. Lo que sucedió fue que el chofer que trasladaba al recaudador del gobierno, es decir, el que iba a buscar las coimas, tenía la obsesión de anotar cada viaje, cada parada, cada edificio, el nombre de las personas que iban para la entrega de maletines, incluso las conversaciones que escuchaba durante sus viajes. Absolutamente todo esto quedó registrado en 8 cuadernos. No se sabe bien cuál era el objetivo de esta persona al hacer eso, si era para cubrirse sus espaldas, si era simplemente a modo de entretenimiento o si formaba parte de un sistema de control de ellos. Lo cierto es que en estos 8 cuadernos están anotados todos los detalles que la mafia kirchnerista usaba, por lo menos en este aspecto de tantos que iba robando. La cuestión es que esos cuadernos llegaron a manos de un periodista, que al ver lo que contenía, decidió entregarlos a la justicia. Tras un trabajo de meses de investigación, a finales de 2018, comenzaron las detenciones de altos funcionarios y empresarios vinculados con toda esta mafia. Pero no termina ahí, porque como pasa siempre, cuando empiezan a caer, empiezan a soplar para así obtener beneficios más que nada penitenciarios, como por ejemplo estar en libertad y no en la cárcel durante todo el tiempo que dura el proceso. Uno de ellos fue Carlos Wagner, el presidente de la Cámara de Construcción, que era la persona que convocaba a las empresas y uno de los que más se benefició. Su relato confirmó todo lo que decían los cuadernos. El resto de testimonios fueron en una línea similar, y agárrense porque este número los va a sorprender muchísimo. Según Carlos Wagner, no me extrañaría que sea más encima, confesó que durante los 12 años del gobierno del matrimonio Kirchner recibían de forma diaria una suma de 3 millones de dólares. Es decir, cada día el gobierno recibía de forma ilegal 3 millones de dólares. Solamente contando esos 12 años de gobierno, sin contar el de Alberto. Y solamente contando el área de las obras públicas en lo que refiere a la corrupción, cuando sabemos que han robado también en un montón de otras áreas. Esos 13.000 millones de dólares se los repartieron entre su propio patrimonio personal, que incluye bienes raíces, joyas, entre otras cosas, demás políticos que también tuvieron que pagarle, demás empresarios, artistas, líderes sociales, entre otros. Un caso muy famoso fue el de José López, ex secretario kirchnerista de Obras Públicas, es decir, el que gestionaba toda la trama. En junio de 2016, alertado de que la policía podía allanar su vivienda, no tuvo mejor idea que salir de la casa a las 3 de la madrugada con 9 millones de dólares que tenía en su casa. Recuerden que en todo el dinero que robaban lo tenían que hacer siempre en efectivo. No lo podían hacer online de una transferencia, porque eso dejaba rastros. Es por eso que el dinero debía trasladarse en bolsos. Como los pagos eran recurrentes, le acabo de decir que era cuestión de todos los días, los contadores encargados tenían contabilizados cuántos paquetes entraban en cada bolso, por lo que no contaban los billetes o los fajos, contaban directamente por bolsos. Esa madrugada, José López trató de esconder el dinero en un convento. Tuvo tanta mala suerte que un vecino lo vio y, pensando que era parte de un robo, llamó a la policía. De esta manera terminó cayendo también José López. Y quizás te estés preguntando cómo en todo este proceso, en todos estos años, nadie se animó a investigar en profundidad a toda esta mafia de los Kirchner o intentar denunciar algo. Hubo varios casos, pero el más conocido fue el del fiscal Nisman, que lo mataron y terminaron diciendo que se quitó la vida cuando todos sabemos la verdad. Me imagino los que no son de Argentina, o los que son de Argentina también y quizá no saben tantos detalles como los que te estoy contando en este video, la impotencia que te debe dar escuchar todo esto. Y quizás más de uno se pregunte, ¿y por qué no la meten presa? No te voy a decir que es imposible, pero sí que es muy difícil de que eso sea posible, más allá de que sea el deseo de muchos. Te cuento por qué. Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a 6 años de prisión más inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Esto se dio por el delito de administración fraudulenta durante los 12 años que ella y su difunto esposo gobernaron el país entre 2003 y 2015.
Sin embargo, no solo fue absuelta del cargo, sino que ella siguió siendo la vicepresidenta de la nación con Alberto Fernández. Como siempre digo, Argentina es un reality show constante internacional. Es el único país donde una persona que está condenada a 6 años de prisión y encima está inhabilitada de por vida a ocupar cargos públicos, no solamente que está suelta, libre como cualquier persona, sino que encima tiene el puesto de ser la presidenta de la nación en ese momento, que en realidad todos sabemos que era la que realmente gobernaba el país, o sea, era prácticamente la presidenta. Y te estará preguntando por qué digo que hay muy pocas chances de que Cristina en un futuro termine yendo presa. Porque tenían muy bien armado el circo, como hacen los grandes empresarios o multimillonarios que no figuran en los papeles. Es decir, si hay un problema, nunca terminan quedando enganchados. Antes de asumir a la presidencia en 2003, los Kirchner crearon una empresa constructora llamada Austral Construcciones. Esta empresa recibió la mayoría de las obras viales en la provincia de Santa Cruz, donde Néstor Kirchner gobernó antes de llegar a la presidencia. Pusieron al frente de la constructora a un socio comercial y amigo de la familia, Lázaro Báez, quien actuó en todo este tiempo como testaferro. Báez, un ex gerente del Banco de Santa Cruz, supuestamente no tenía experiencia en el rubro de la construcción y los Kirchner fueron acusados de direccionar obras públicas hacia esa empresa. A pesar de la condena, el fallo debe ser ratificado por la Corte Suprema, lo que podría llevar años. También podría presentarse elecciones para un nuevo cargo en los próximos años, lo cual extendería aún más su inmunidad. Vale aclarar que este fue un récord porque es la primera vez en la historia de Argentina que un vicepresidente en funciones es juzgado y es condenado por la justicia. Si tienen en cuenta los 12 años que gobernó el matrimonio Kirchner, más 4 años de Alberto con Cristina, eso da un total de 16 años de decadencia argentina, 16 años de robo desmesurado de los políticos hacia la gente. Imagínense, para llevarlo a la realidad actual, el país que agarró Milei entre toda esta situación. Un país completamente destruido y no solamente hablando de la parte económica, la parte social también. No sabemos si en algún momento tendremos el privilegio de ver a Cristina Fernández presa. Lo dudo mucho. Lo que sí podemos ver es cómo Argentina de a poco comienza a ponerse de pie de la mano de Javier Milei y que cada vez más personas que estaban con la cabeza completamente lavada por el kirchnerismo empiezan a abrir los ojos. También lo bueno es que de a poco va tomando medidas Javier Milei que van depurando un poquito todo ese daño que le han hecho a todos estos gobiernos kirchneristas y de izquierda argentina durante los últimos años. Algunas medidas son polémicas, como la que comenté en este video, donde Javier Milei prohíbe el lenguaje inclusivo en comunicados oficiales. Pero hay mucho más que eso. Si te parece, te veo ahí y seguimos hablando. ¡Nos fuimos, ¡Dios!